aquí o las sillitas. Menos. Sí. Ready? ¿Estamos listos? Sí. Sophia, start. Please, Okay. put the in silence because we are waiting for one more person. Oh, one more. That's when ring. Okay, but we're starting. Yes. Es una cosa. ¿Eh? Es una cosa. So, we say good afternoon or good evening? Anyway, buenas tardes. Decimos buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. So, I want to say welcome everybody. Thank you very much for coming. And thank you for inviting us very much to Javier and the group in general. Thank you. We're very, very happy to be here. We had a wonderful time. We've only been here one day, but we're very happy. Bien, que bienvenidos todos, que muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí con nosotros. Before we were in Madrid and tomorrow we go to Granada, so we're just in motion. Antes estábamos en Madrid y luego vamos para Granada, así que estamos en movimiento. And then on Thursday we're going to also live for 1 week. Y el jueves nos vamos a salir durante una semana. Yesterday we did an introduction to meditation and met a few of you, so it's very nice to see you again. Ayer hicimos una introducción a la meditación. Muchos de vosotros estabais aquí, así que me gusta veros aquí de nuevo hoy. But tonight we're going to, the topic is compassion and wisdom. Pero hoy el tema que vamos a ver es compasión y sabiduría. So we're going to talk about compassion, then we're going to have a break, and then we're going to talk about wisdom. Vamos a hablar sobre la compasión, luego vamos a tener un pequeño descanso y luego hablaremos sobre la sabiduría. And the way we work is a little bit of talking, a little bit of discussion, a little bit of meditation. So we keep changing the activity. It keeps you awake. Vamos a cambiar un poquito las actividades, un poquito hablaremos, luego debatiremos, luego un poquito de meditación, así que vamos a estar cambiando de actividad para mantener la mente despierta. And if you have any questions, you can just say your question, make it like a group conversation. So please don't be shy to speak, even if I'm speaking or Shan's speaking, maybe not in the meditation, but in the talks, you can just stop me and ask. If I say something you don't understand, just ask me. Si tenéis una pregunta cualquiera, en el momento que tengáis la duda o la pregunta, decidla. En cualquier momento de la charla me podéis preguntar, solamente cuando estemos en la meditación no hagáis la pregunta, la dejáis para después, pero en cualquier momento podéis decir vuestra pregunta. As usual, when we do any Buddhist activity, we begin with setting our motivation. Normalmente cuando hacemos cualquier actividad budista, empezamos por la motivación. You might think, why is it so important? Podéis preguntaros por qué es tan importante. Actually, the motivation, it's like giving some energy to the whole activity and it's pushing it in a certain direction. La motivación es como para darle energía a toda la actividad y guiarla hacia una cierta dirección. For example, if you were an army going to war, the night before the battle, you would make a strong motivation to kill as many people as possible. Por ejemplo, si fuésemos un batallón en la guerra, la noche anterior a la batalla nos juntaríamos todos y nuestra motivación sería matar al mayor número de gente posible. And then the next day, it wouldn't be such hard work to just go in there and fight and do all the killing. Y al día siguiente ya no nos costaría tanto llegar al medio de la batalla y empezar allí a matar a todo el mundo. But here is the opposite. I'm glad to say. Aquí me da gusto decir que es completamente lo contrario. So here we make a very strong motivation of compassion for all sentient beings. Aquí creamos la motivación de crear una gran compasión por todos los seres sintientes. It's called universal responsibility. Se llama responsabilidad universal. And it's a strong motivation. Una motivación poderosa. And it's based on the connection that we have with every single sentient being throughout the universe. Y se basa en la conexión que tenemos con todos los seres sintientes en todas partes del universo. It's like a heart-to-heart connection. Es como una conexión de corazón a corazón. And mostly we don't think about it, we don't know about it, but actually it's there. Y normalmente no pensamos sobre esa conexión, pero está ahí presente. So before we begin the Buddhist class, we connect with that motivation.
motivation, and then it guides the whole session. Así que antes de empezar la actividad, conectamos primero con la motivación y así guía toda la sesión, toda la actividad. And also before you do your morning practice, it's good to do that. Y también cuando hagáis vuestra práctica por la mañana es bueno establecer la motivación. Sorry, Spanish people, they practice in the evening. Yeah? Bueno, las personas españolas practican por la tarde, ¿no? So anyway, morning. Okay. So before you practice, then you set a strong motivation. This practice is for all sentient beings. Pero cuando practiquéis, siempre es bueno establecer la motivación de compasión hacia todos los seres sintientes. Then even if the practice is very simple, like meditating on the breath, it becomes a universal practice. Y aunque sea una práctica sencilla, como por ejemplo concentrarse en la respiración, se convierte en una práctica universal. And you can make that motivation for the whole day. Y puedes hacer esa motivación durante todo el día. Or if you're going on a journey, or if you have some special project in your work or in your family, you make that motivation. May this be for the benefit of all sentient beings, and then it makes it much more powerful in a spiritual way. Si te vais en un viaje o tenéis un proyecto con la familia o un evento especial, podéis crear esta motivación y entonces hace de ese evento o ese viaje algo mucho más poderoso. Okay, so we're going to do that first. Así que vamos a hacer eso And I primero. I will recite the refuge prayer in Tibetan. Voy a recitar la oración de refugio en tibetano. And if you don't know it, it's okay. You can just listen, and it's really a prayer connected with this motivation. Si no la sabéis, no pasa nada, solamente escuchar porque es una oración conectada mucho con la motivación que vamos a hacer. Okay, so take a little meditation posture. Ponéis la postura de meditación. Make sure that your legs are in a stable position, Que vuestras piernas estén estables. and your shoulders are not pushed forward, but not pushed too far back. Que vuestros hombros no estén demasiado hacia adelante ni demasiado hacia atrás. And your back is straight. Que vuestra espalda esté recta. And feel that your mind is at your heart center. Y sentir como vuestra mente está en el centro de vuestra corazón. Your heart center is the same level as your heart, but in the center of your body. So you, Your heart center is at the same level as your heart, but in the center of your body. el centro de vuestro corazón está al mismo nivel que vuestro corazón, pero en el centro de vuestro cuerpo. And feel that you are looking from there in all directions. Y sentir que estáis mirando desde ese punto hacia todas las direcciones. First of all, connect with the other people in the room, heart to heart. Primero conectamos con todas las personas en esta habitación de corazón a corazón. Can you feel how we are all connected? Podéis sentir cómo estamos todos conectados. And now connect to the other beings on this land, such as all the animals. Y ahora conectaros con todos los seres que hay en esta tierra, como todos los animales. There are millions of ants here. Even connect with every single individual ant. Hay millones de hormigas aquí. Incluso podéis conectar con cada una de esas hormigas. And beyond this land, in all directions, connect with all sentient beings. Y desde esta tierra, en todas las direcciones, conectamos con todos los seres sintientes. And wish that they could all be completely free from their suffering. Y deseamos que todos estén libres de su sufrimiento. Wish that they could all reach the highest happiness. Deseamos que todos alcancen la felicidad más poderosa.
and feel, if I become enlightened, I will have the capacity to lead them all to the highest happiness. Siente que si llegas a la iluminación tendrás la capacidad de guiarlos a todos hacia esa gran felicidad. And feel that in order to become enlightened, I must begin by taking refuge in the Buddha who already became enlightened. Piensa que para llegar a esa iluminación tengo que empezar tomando refugio en el Buda, que ya ha llegado a esa iluminación. And also take refuge in the Buddha's teachings, especially the teachings on compassion and wisdom. También toma refugio en las enseñanzas del Buda, sobre todo en las enseñanzas de compasión y sabiduría. And also take refuge in the Buddha's followers who achieved a high realization of compassion and wisdom. También tomamos refugio en todos esos seguidores de Buda que alcanzaron realizaciones de sabiduría y compasión. Taking refuge means to rely on, to have confidence in, and to feel I can follow them. Tomar refugio significa apoyarnos, confiar en esos seres. I'll recite the prayer. If somebody knows it, they can join me, but otherwise just listen and have this motivation. Maybe if you want, you can put your palms together at your heart center. It's up to you. Vamos a recitar la oración, si alguien se la sabe puede seguir. Quien no puede escuchar, quien quiera puede poner también la mano en posición de oración a nivel de corazón. Sangye chudan soki chonam la changchu padu dan nikyap suchi tagi chunyan ki pesonam ki dola penche sangye dukara chog. Sangye chudan soki chonam la changchu padu dan nikyap suchi tagi chunyan ki pesonam ki dola penche sangye dukara chog. Sangye chudan sogi chonam la chanchu padu dan nikyap suchi tagi chunyan ki pesanam ki dola penche sangye dukara chog. So the first topic for this evening is compassion. El primer tema de esta tarde es compasión. And it's a word that we use in Buddhism a lot. Una palabra que utilizamos mucho en el Buda, And maybe you use it a lot in your life. que a lo mejor la usas mucho en tu vida. But do we really know what compassion means? Pero verdaderamente sabemos lo que significa la compasión. Not long ago I asked myself that question, and the more I thought about it, the more I realized I didn't really know what it means. Hace no mucho tiempo me hice esa pregunta si verdaderamente sabía lo que era la compasión y me di cuenta de que no sabía lo que significaba realmente. I'll give you an example. Not far from here is Africa. Bueno, os voy a dar un ejemplo. No muy lejos de aquí tenemos África. And many people think of Africa, they think of a lot of suffering. Cuando pensamos en África pensamos en mucho sufrimiento. Which is true. There is war, there is poverty, there is famine, there is disease, and often we think about those things. Lo cual es cierto. Hay guerras, hay hambruna, hay enfermedades y a menudo pensamos hacer estas cosas. And we live in Europe, so we feel that we're very fortunate, which is true. Y vivimos en Europa y por lo tanto sentimos que somos muy afortunados, lo cual es cierto. So then we say, oh, I feel compassion towards Africans. Así que pensamos, yo siento mucha compasión hacia los africanos. And many people would say that. Mucha gente diría eso, That's fine, but what does it mean? lo cual está bien, pero ¿qué significa? So one problem is when compassion means feeling sorry for people. Un problema es cuando compasión significa sentir lástima hacia los demás. In English we say pity. Si en inglés decimos lástima. Okay. Sí, feel sorry. Okay. And
One of the problems with pity is that you look down on the other person. Un problema de sentir lástima es que miramos desde arriba hacia abajo a la otra persona. And if when we say I have compassion for those people, we mean pity, then actually it's a way of making ourselves feel good. Y si decimos yo siento compasión hacia esa persona, pero en verdad lo que sentimos es lástima, de alguna forma es un método para nosotros sentirnos bien. It can be a form of arrogance. Puede ser una forma de arrogancia. And it can be a way of feeling, well, I'm okay, but these poor people, well, we should give them something. Y es una forma de sentir, bueno, yo estoy bien y voy a darle un poquito, algo de calidad a esta persona. So I think you can recognize that this is quite a common emotion among people who are in a situation of privilege, like ourselves. Y yo creo que podéis reconocer que este sentimiento y esta actitud es algo común en nuestro ambiente donde somos personas privilegiadas. In fact, when we look at the news on the TV, we see many examples of people suffering, and then we feel this kind of pity, and we think that is compassion. Y cuando, por ejemplo, vemos la televisión, vemos a mucha gente sufriendo de muchas formas y sentimos este tipo de lástima y pensamos que es una forma de compasión. And it's usually accompanied by a feeling, I'm okay. Y normalmente ese concepto está acompañado con el sentimiento de decir, yo estoy bien. Actually, we should start by looking at ourselves. Pero en verdad deberíamos de empezar mirándonos a nosotros mismos. Am I okay? ¿Estoy yo bien? Am I happy in my life? ¿Estoy yo feliz con mi vida? Is everything perfect? ¿Es todo perfecto? I mean, for example, if I have material comfort, does that mean that I'm happy? Por ejemplo, si tengo un bienestar material, ¿significa eso que soy feliz? Maybe I have a good job, maybe I have a nice family, does that mean I'm happy? A lo mejor tengo un buen trabajo o una buena familia, ¿eso significa que soy feliz? Is it secure? ¿Es seguro? Will it be here tomorrow? ¿Estaré aquí mañana? I don't know. No lo sé. How will I feel if it goes? ¿Cómo me sentiré si todo eso desaparece? I mean, everything is insecure. En realidad, todo es inseguridad. And as soon as we even lose a small thing, we get very upset. E incluso cuando perdemos algo muy pequeño, nos sentimos mal acerca de ello. Supposing somebody robs us, Pensando, por ejemplo, imaginando que alguien nos roba, they take our wallet. se lleva nuestra cartera. We could be so distressed for weeks because we lost a few hundred euros. Podemos estar estresados y angustiados durante semanas porque alguien nos ha robado unos cuantos cientos de euros. There's many things like that. Hay muchas cosas así. So then really compassion begins by looking at yourself and understanding your own suffering. Entonces la compasión empieza mirándonos a nosotros mismos y entendiendo nuestro propio sufrimiento. Understand that we actually have many problems ourselves, and so we begin with compassion for ourselves. Y entender que nosotros mismos tenemos mucho sufrimiento y la compasión empieza dirigiéndola hacia nosotros mismos. Now that's another idea, isn't it? Compassion for oneself. Eso es otra idea, ¿no? Compasión hacia uno mismo. So what it means, first of all, just to recognize I have suffering. ¿Qué significa eso? Primero debemos reconocer que yo tengo sufrimiento. And then understanding what are the causes of my suffering. Y luego entender cuáles son las causas de ese sufrimiento. This is the tragedy of oneself. Esta es la tragedia de uno mismo. That I have suffering, and I also have the causes of suffering. Que tengo sufrimiento y aparte tengo las causas del sufrimiento. And suffering can come anytime. El sufrimiento puede llegar en cualquier momento. We can get sick. Podemos enfermar, We get old. nos volvemos viejos, envejecemos. We get things we don't want. Recibimos cosas que no queremos And then things we do want, we can't get. y las cosas que sí queremos no nos llegan. We put a lot of effort into certain projects and then it fails. Le ponemos mucho esfuerzo en algunos proyectos y de repente se derrumba. No Actually, funciona. the nature of this body and this mind is to suffer. De hecho, la naturaleza de este cuerpo y esta mente es el sufrimiento. Okay, so when we understand that, then we can look at other people. Cuando entendemos eso, entonces podemos empezar a ver, a mirar hacia otras personas. Then we see,
not only me, but this person also, they also have suffering. Vemos que, no solamente soy yo, sino que también esa persona parece que tiene sufrimiento. So we're equal with the other person. Entonces ahora somos iguales con esa persona. So this is my opinion, I think that compassion is a relationship between equals. Esta es mi opinión. Yo pienso que la compasión es una relación entre dos personas iguales. Now when you feel that other people who are suffering are equal to you, in that you suffer, they suffer, then there's a feeling of sharing. Cuando tú te sientes igual con una otra persona que está sufriendo, entonces se crea un sentimiento de compartir ese sufrimiento, de compartir ese sentimiento. So the first stage is what we can call empathy. La primera etapa la podríamos llamar empatía. Empathy is just feeling how the other person feels and sharing in their feelings. Empatía es sentirse como se siente la otra persona y compartir ese sentimiento. Earlier I was talking about a heart-to-heart connection. Antes hablábamos de una conexión de corazón a corazón. For example, if we have a collective problem, Por ejemplo, si tuviéramos un problema colectivo, for example, there's an epidemic of some flu or something like that. por ejemplo, hay una epidemia de algún tipo de virus o algo, Or we could say when there's an economic crisis, it affects everybody. o cuando tenemos una crisis económica nos afecta a todos. It affects me, but it also affects you. Me afecta a mí, pero también te afecta a ti. So one way is to just be selfish about it. Entonces, una forma de abarcar eso es ser egoísta. That if we like that, then we start worrying about our own problems and we think, oh, poor me, I'm suffering from this recession or this epidemic, and what shall I do? I need help, poor me. Si tomamos esa actitud de pensar egoístamente, entonces solo nos preocupamos de nuestros problemas. ¿Qué voy a hacer? Pobrecito de mí. En esta recesión no tengo dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pobrecito yo. But when you recognize this is a common problem, we all have this problem, then you feel, oh, then we should work together to overcome this problem. Pero cuando reconoces que todas las demás personas tienen el mismo problema, entonces piensas, entonces podemos todos trabajar juntos para eliminar ese problema y superarlo. Okay. Then there's another problem with compassion, which is we want to fix the other person's problem. Luego hay otro problema con la compasión, y es que queremos arreglar el problema de la otra persona. Sometimes when we do that, we make more trouble. A veces cuando queremos hacer eso causamos más problemas de los que ya tenían antes. Because if you don't have wisdom, then you don't necessarily know how to help that person. Porque si no tienes sabiduría, entonces no necesariamente sabes cómo ayudar a esa persona. So the first step in compassion is just feeling empathy and then wishing, I wish they could be free from their suffering. El primer paso de la compasión es sentir empatía y luego sentir o pensar, deseo que esa persona se libere de ese sufrimiento. But not necessarily to do something. Pero no necesariamente hacer algo al respecto. For example, this morning Sean and I visited the little school here with the children, 30 children. Por ejemplo, esta mañana Sean y yo vinimos aquí, visitamos la escuela con los 30 niños que hay aquí. Kiki and Sophia are working here. Y Kiki y Sofía estaban aquí trabajando. Now, when you're in a situation like that, you have many children. Some of them are having problems. Y cuando estás en una situación así, muchos niños tienen problemas. Of course, if you can help the problem, then you should. But usually you can't actually help. Por supuesto, si puedes ayudar en ese problema, deberías hacer algo al respecto. Pero normalmente no podemos hacer nada acerca de ese problema. But compassion is to feel, first of all, a connection with that child. Pero compasión significa primero sentir una conexión con ese niño. And then feeling, I wish that child would be free from that problem. Y luego sentir, deseo que ese niño esté libre de ese problema. If we develop this kind of attitude, then it can affect all our relationships. Si desarrollamos este tipo de actitud, entonces podemos tener un efecto en todas las relaciones que tenemos. Not only with the people that we meet directly, but also with the whole world. No solamente con las personas que conocemos directamente, sino con todas las personas que habitan el mundo. We can't solve all the problems of the world. No podemos resolver todos los problemas del mundo. Actually, people have to solve their own problems. De hecho, las personas tienen que resolver sus propios problemas. So
in a way, what we really need to do is help them to find their own solution. Entonces, en verdad lo que debemos de hacer es ayudar a otras personas a encontrar su propia solución. But the initial point of the compassion is that they feel, I'm not alone. Pero el punto inicial de la compasión es hacerles sentir, no estoy solo. Because usually when people are suffering, the suffering is worse because they feel isolated. Porque normalmente cuando una persona está sufriendo, sufren más porque se sienten solos y se sienten aislados. Isolated, yes. You know, you feel lonely and separate, and then you can become depressed, and these kind of problems come. Te sientes solo y normalmente eso te lleva a una depresión. So when we are suffering, if we know that this person is aware of our suffering, it makes a big difference. Entonces, si estamos sufriendo, si sabemos que la otra persona es consciente de nuestro sufrimiento, eso hace una gran diferencia. So for example, when you're walking in the street and you see a homeless person begging, Si por ejemplo estás caminando por el medio de la calle y ves a una persona sin techo pidiendo dinero, whether or not you give them some money is the second thing. si le das dinero o no, eso es algo secundario. The first thing is to acknowledge the common humanity. El primer paso es ser consciente y reconocer esa humanidad común que tenemos. It may just be that you look in their eyes, maybe you smile, but maybe you just share something. Puede ser que solamente lo mira a los ojos, a lo mejor sonríe, pero compartes algo con esa persona. Compassion is simply connecting and wishing, I wish that you were okay. Compasión es solamente conectar y compartir y desear. Deseo que estés bien. I mean, maybe you give them some money. This is then an action of generosity. Bueno, a lo mejor también le das dinero, pero esto es algo secundario, es una acción de generosidad. But just think about this. What is the effect on you if you look the other way? Pero ahora pensad esto, ¿cuál es el efecto en ti si tú miras hacia otro lado? Which we often do. Que lo hacemos muy comúnmente. Why? Because we're afraid of the emotion of connecting. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a esa sensación de conectar. We feel it will overwhelm us. It's too much. There's so much suffering in the world, I can't handle it. Sentimos que nos va a sobrepasar, que hay demasiado sufrimiento en el mundo y que nosotros no podemos con todo, no podemos acaparar todo. But actually, when you open your heart, it doesn't do you any damage. Pero, de hecho, cuando abres tu corazón, eso no te puede hacer ningún daño. It's not that you can fix their problem. No es que puedas arreglar su problema. Maybe you can, but probably not. A lo mejor puedes, pero seguramente no. But still, to acknowledge the common humanity, that is the basis of compassion. Pero el reconocer esa humanidad común, esa es la base de la compasión. It's the same with animals. Lo mismo con los animales. You can see the suffering. Puedes ver su sufrimiento. Then just to acknowledge. Solo reconoce. Okay, that's enough. Okay, ese sufrimiento. So we'll meditate. Así que vamos a ver. So find your posture. Encuentra tu postura. The most important part is the straight back. La parte más importante es tener una espalda recta. And then finding a stable position so that you can be comfortable for 20 minutes. Luego encontrar una posición estable para que puedas estar cómodo durante 20 minutos. If you need to move briefly, that's fine. Si tienes que moverte un poquito, no hay problema, puedes hacerlo. But try not to move all the time, or if you move, try not to keep your mind still fairly still. Pero intenta no moverte todo el tiempo y si tienes que moverte, mantén la mente quieta. And then just for a few moments, focus on the breath. En un momento, concéntrate en la respiración.
Yesterday, quite a few people said the breath meditation they liked most was the rhythm, just noticing the rhythm of the breath. So you could do this for a couple of minutes. Ayer muchas personas mencionaron que lo que más les gustaba de esta meditación es el ritmo de la respiración. Así que nos concentramos en esto por unos minutos. It's just noticing, it's not analysing. Es solo darse cuenta, no analizar. Feeling the rhythm. Sentimos el ritmo. So this is a meditation on compassion for oneself and compassion for others. Esta es una meditación de compasión por uno mismo y compasión hacia los demás. So choose somebody that you can feel very warm and close to, someone you know well, and who you will be able to think about compassion for. Elige una persona a la que te sientas muy cercana, que sientas amor hacia esa persona, con la que puedas generar compasión hacia esa persona. It doesn't have to be someone with huge problems, No tiene que ser una persona con muchos problemas, just another being. solo otro ser. And imagine that they're sitting in front of you Imagina que estás sentado enfrente tuyo, at a very comfortable distance, not too far, not too close. a una distancia muy cómoda, ni demasiado lejos ni demasiado cerca. But first you're going to mainly focus by putting your attention on yourself. Pero primero nos vamos a enfocar en poner atención en nosotros mismos. And this is not a selfish attention. No es una atención egoísta, It's just becoming more aware. es solo hacerse más consciente. And particularly aware of your own suffering. Particularmente conscientes de nuestro propio sufrimiento, Not in a way that's overwhelming, no de una forma en la que nos sobrepase or especially distressing, o que nos angustie, nos estrese demasiado, but with a lot of awareness. pero con mucha conciencia. This is not excluding the many positive things in your life, Esto no significa que excluimos todas las cosas positivas de nuestra vida, but this time paying attention to the areas in which you suffer. pero esta vez prestamos atención a las áreas en las que sufrimos. It's quite easy to ignore these, Es muy fácil ignorarlas,
until they become very large. hasta que se hacen muy grandes. But here you want to be honest with yourself Pero ahora queremos ser honestos con nosotros mismos and take a look at the more difficult aspects of your life, echar the un, way you suffer. echar un vistazo a los aspectos más difíciles de nuestra vida y cómo sufrimos. Suffer is quite a strong word, Sufrimiento es una palabra bastante fuerte, so some of your suffering may feel much milder now. así que alguno de vuestro sufrimiento puede sentirse mucho más leve que esta palabra. Some disappointments or dissatisfactions, Algunas insatisfacciones, algunas decepciones. if it started to feel overwhelming, you could just focus your mind a bit more back on your breath. Si empezáis a sentir que os sobrepasa, que os angustia mucho, podéis volver la atención, dirigirla hacia vuestra respiración. And then go back to looking at your suffering with a more even mind. Y luego volver a mirar hacia vuestro sufrimiento con una mente más ecuánime. Now think about what is the cause of these problems, these afflictions in your mind. Ahora piensa, ¿cuáles son las causas de todos estos problemas? De todas estas aflicciones mentales. You can say that all our problems come from our mind. Podemos decir que todos nuestros problemas vienen de nuestra mente. It often feels as though it's coming from someone else, Normalmente sentimos que vienen de otra persona, but if we really examine, it's coming from our own mind. pero si verdaderamente examinamos ese problema nos damos cuenta de que viene de nuestra propia mente. And it's the way we experience things. Y es la forma en la que experimentamos las cosas. If we closely examine, we can see it's the afflictive states of mind that cause our problems. Si lo analizamos de cerca, nos damos cuenta que son nuestras aflicciones mentales lo que crean nuestros problemas. It's not to say that difficult things don't happen, Esto no quiere decir que situaciones difíciles no sucedan, but not everybody reacts the same to the same situation. pero no todo el mundo reacciona de la misma forma a las mismas situaciones. So it's the mind we bring to that situation that makes the difference. Es la mente que traemos a esa situación lo que hace la diferencia. So have a strong sense of care and compassion for this person that you are. Así que proyecta un sentimiento de cuidado
cuidado y de protección hacia esa persona que eres. For your suffering, for your discomforts, for your dissatisfactions. Por tu sufrimiento, por tus incomodidades, por tus decisiones. Feel a great tenderness. Siente una gran amabilidad And a strong wish that you could be free of those feelings. un gran deseo de querer estar libre de todos esos sentimientos, Those suffering experiences. todas esas experiencias de sufrimiento. And then look across at the person that you invited into your visualization earlier. Luego mira hacia la persona que has invitado anteriormente a tu visualización. Look into their eyes. Mira sus ojos. Smile at them. Sonríeles. Feel the connection with them. Siente la conexión hacia él. And then again, without discounting all the positive aspects of their life, Y luego, sin descartar todos los aspectos positivos de su vida, acknowledge that they too suffer in some ways. reconoce que ellos también sufren de alguna manera. This is probably someone you know quite well, so it might be easy to see from the outside some of the areas in which they suffer. Probablemente esta persona es alguien que conoce muy bien, entonces será fácil ver las áreas externas que esa persona, con las que esa persona tiene dificultad y sufre. Notice what are the things that lead to their unhappiness. Date cuenta de las cosas que guían su infelicidad. And also notice what might have led to some of their suffering. También date cuenta de qué ha podido llevar a esa persona a ese sufrimiento. Some things are very evident, Algunas cosas pueden ser evidentes, easier to notice. más fáciles de reconocer. Sometimes the afflictive mental attitudes are easy to notice. A veces sus aflicciones mentales son fáciles de reconocer, But sometimes they're quite subtle. pero algunas veces son bastante sutiles.
very core affliction comes from a mistaken sense of ego. La aflicción principal viene de reconocer a un ego falso. This is not the same as a healthy self-confidence. Esto no es lo mismo de tener una buena autoestima. But a mistaken ego Pero un ego erróneo that puts the self first, que pone el yo primero, even if it's in a very subtle way. incluso si es de una forma muy sutil. And this leads to further problems. Y esto lleva a más problemas. On one hand, attachment, Por una parte, apego, a kind of clinging and grasping. un tipo de aferramiento. It's not the same as we say from a mother to a child, an attachment that is affectionate. No es lo mismo que la relación de una madre a un hijo, que es un apego con afección, con cariño. Because it's more about me rather than the other person. Porque es más acerca de mí y no sobre la otra persona. And on the other hand, we have anger. Por el otro lado tenemos enfado. And this is a very agitated mind. Esto es una mente muy agitada. And the problem with all these attitudes is that they're based on an exaggeration. Y el problema con estas actitudes es que están basadas en una exageración. And these lead to further afflictions, Esto nos lleva a más aflicciones, such as pride or jealousy, como orgullo o celos, and so on and so on. y así sigue continuando. So this is not a critical judgment of this person you are close to. Así que no juzgamos críticamente a esta persona. This is part of the human condition. Es una parte de la condición humana. But it is possible to separate from these afflictive emotions. Pero es posible separarse de estas emociones aflictivas. It's not a permanent situation. No es una situación permanente. All of these afflictions can be purified. Todas estas aflicciones se pueden purificar. And when that happens, then also the suffering and dissatisfaction ceases. Cuando eso suceda, la insatisfacción y el sufrimiento cesan. So this is even more reason to feel compassion towards this person in front of you. Así que esta es otra razón para sentir compasión hacia la persona que está enfrente tuyo, Because it doesn't have to be this way. porque no tiene que ser así. So generate a very strong wish Así que genera un deseo muy fuerte to free both yourself and this other person de liberarte a ti mismo y a esta otra persona from all suffering, de todo el sufrimiento, from all unhappiness, de toda infelicidad and all the causes for this. y todas las causas.
allow this wish to feel completely heartfelt. Deja que este deseo te llene y te llegue desde el corazón. Very, very strong. Un sentimiento muy fuerte, muy poderoso. And stay with that experience, not analysing any further, but really concentrating on the wish that this person in front of you, that you yourself, and you could say all other beings, are free of suffering and the causes. Quédate con este sentimiento, esta experiencia, sin analizar, solamente con ese sentimiento, ese deseo de que tú y esa persona y que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento. When you're ready, I'd like you to join with one other person and to share a little bit about your experience in that meditation. Cuando estéis listos, me gustaría que juntarais con otra persona y compartierais un poquito de vuestra experiencia durante la meditación. No van a
Y están haciendo porque los veo además de todas las Are we going to have discussion? Yeah, maybe we should have discussion. Oh, okay. I thought it was. No, we had discussion already. Okay. I don't know. What does it say? I was just doing what I thought. Yes, sure. No, I'm sorry. Okay. Right, so if we think about our life, then we could say there are different domains of compassion. Si pensamos en nuestra vida, podemos decir que hay distintos apartados de compasión. So as we just discovered, hopefully you had this experience, begin with yourself. Como acabamos de descubrir, espero que hayáis tenido esa misma experiencia, que primero hay que empezar con uno mismo. It brings you down to the ground and it creates a soft heart. Eso te baja a la tierra y te
te ablanda el corazón. Also, you must care for yourself first before you can care for others. Y también tienes que cuidarte a ti mismo antes de que puedas empezar a cuidar a los demás. Then the second domain is people we know. El segundo apartado es las personas que conocemos. These are the people with whom we have what we call a karmic connection in this life. Esto decimos que son las personas con las que tenemos una conexión kármica en esta vida. For example, your partner, your children, your mother, your father, your close colleagues in your work. Por ejemplo, tu madre, tu padre, tu pareja, tu niño, tus amigos o colegas del trabajo. You might feel, oh, why am I with these people? Puedes sentir o pensar, ¿por qué estoy yo con estas personas? It's your karma. Es tu karma. Your karma brought you into this situation, and these are the people in your life, so these are the people you have to relate to. El karma te llevó a esa situación y esas son las personas en tu vida y esas son las personas con las cuales te tienes que relacionar. You might think, oh, my partner, I wish I had a different partner. Puedes pensar, mi pareja, a veces siento que me gustaría tener otra pareja. Or I wish my children were as cute or as successful as my friends' children. O me gustaría que mi hijo fuera, o mi hija fuera tan guapo o tan bonito o tan exitoso como el hijo de mi amiga. All these things are just, you have to accept, this is my karma, to be connected to these people. Tú tienes que aceptar que este es mi karma, este es tu karma de estar conectada con estas personas. And then as we discovered in this meditation, the compassion is first of all just respecting the other person as equal to yourself. Y como hemos descubierto en esta meditación, la compasión es respetar a la otra persona como igual a ti. For example, your child, you don't always, not everybody thinks their child is equal to them. Por ejemplo, tu hijo. No todo el mundo piensa que su hijo es igual, es una persona igual. But from the point of view of compassion, yes, we are equal. We both suffer, we both have the causes of suffering, and we both want to be free from that. Pero del punto de vista de la compasión, sí sois iguales, porque los dos sufrís, los dos tenéis causa de sufrimiento y los dos queréis liberaros del sufrimiento. Then the third domain of compassion is towards all sentient beings. Luego tenemos el tercer apartado de la compasión, que es la compasión hacia todos los seres sintientes. This is such a huge number that we kind of space out when we think about it. Es un número tan enorme que a veces no podemos ni siquiera imaginarlo. So then I think it's useful to think about specific groups of people. Así que creo que es útil concentrarse en grupos específicos de personas. And actually, each of us has different groups for whom it's easier to feel compassion. Y de hecho cada uno de nosotros tenemos distintos grupos por los cuales nos es más fácil sentir compasión. So I mentioned 2 or 3 that are very strong for me. He mencionado 2 o 3 que son muy fuertes, muy poderosos. A few years ago, I read a book about industrial farming. Hace unos años leí un libro sobre la agricultura industrial. And when I read about the way that chickens are raised in the world today, I was overwhelmed by compassion. Cuando empecé a leer y descubrí cómo las gallinas, cómo crían a la gallina hoy en día, la compasión me sobrepasaba. And around that time I also read about how chickens are actually intelligent beings, how they have emotions, how they make choices if they're given the opportunity, and so forth. Y también en ese tiempo empecé a leer acerca de las gallinas, como tienen inteligencia, tienen emociones y sentimientos, como si se les da el espacio, hacen elecciones. And I studied a little bit about the conditions in which they're raised in these big industrial poultry farms. Y estudié las condiciones en las cuales se crían estas gallinas. And in my meditation I would try to imagine if I was in that situation, how would I feel? Y en mis meditaciones me intentaba imaginar, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría yo? For instance, we might think that a chicken is not a person. Por ejemplo, podemos pensar que una gallina no es una persona. We think a person is another human being and an animal is something lesser. Pensamos que una persona es otro ser humano y que un animal de alguna forma es algo menor, algo más bajo. But you can see just here where they have the horses and some incredible dogs also.
These are actually people just like us. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver por los caballos o los perros tan bonitos que hay por aquí, que son tan personas como nosotros. And actually, if you meet a chicken, it's the same. You're meeting another person. Y de hecho, si conoces a una gallina, te das cuenta que es lo mismo, es tan persona como nosotros. It's marvelous when you meet a happy chicken. Es increíble cuando conoces a una gallina feliz. And they look at you eye to eye, and they even come towards you, and you can sometimes think they're smiling. Te miran directamente a los ojos, tenés ahí una conexión y ves que hasta parece que está sonriendo. I have a friend who lives in near Paris who has happy chickens, and I met the chickens, and it was really amazing. It's like meeting some friends. Tengo un amigo en París que tiene gallinas y tiene gallinas felices. Entonces cuando conocí a la gallina era como si estuviera conociendo a personas, era como conocer amigos, era increíble. So then when you think about the chickens in the cages or crammed together on the floor in the industrial barn, then you can feel how they feel. Entonces cuando piensas en gallinas en jaulas individuales o todas hacinadas juntas muy cerca, puedes sentir lo que ellas están sintiendo. Why do they have to clip their beaks? ¿Por qué tienen que cortarles el pico? Because they get so angry and so irritated that they would kill the other chicken. Porque tienen tanto enfado y tanto estrés que se empiezan a pelearse la una con la otra y a atacar a los otros. But these are sentient beings. They are very sensitive. They wouldn't kill if they were happy. Entonces son seres sintientes y tienen sentimientos. Si ellos estuvieran felices, nos matarían. What if 3 or 4 of us were shoved into a cage and made to live there? ¿Qué pasaría si 3 o 4 de nosotros nos metieran ahí en una jaula muy pegado y tuviéramos que convivir así? Before long, we'd be fighting each other. Después de poquito tiempo ya estaríamos peleando. So this is one example Esto es un ejemplo that is strong for me. que para mí es muy fuerte. Then another example, which I know that Sophia and Pepe have experience of, is the Nepal earthquake. Otro ejemplo, un ejemplo que Sofía y Pepe han experimentado es el terremoto de Nepal. When I think about being in a serious earthquake, supposing you're inside the building, Cuando pienso en estar en un terremoto serio, suponiendo que estamos dentro de un edificio, so the first thing I think about is the fear. lo primero que pienso es el miedo. How those people feel. They feel terrified. ¿Qué sienten esas personas? El miedo que deben de sentir esas personas tienen que estar completamente aterrados. And maybe they suffer injuries or almost dying, or they die. A lo mejor sufren heridas o se les rompe una pierna, un brazo, o a lo mejor incluso mueren. Or if they're fortunate enough to escape, then their home is destroyed. Si son suficientemente afortunados como para escapar, sus casas pueden estar derrumbadas. Or maybe their home isn't destroyed, but their friends, their families, their neighbors, their homes are destroyed. A lo mejor su casa no se ha derrumbado, pero la casa de sus amigos, de sus familiares, sus casas están destruidas. So again, if you imagine yourself in that situation, then you know how you would feel, and then you can feel, first of all, empathy. Si tú te imaginas en esa situación, entonces puedes llegar a sentir lo que ellos sentirían y generar empatía. And then again, this is another sentient being. I am a sentient being. I don't like to suffer. They don't like to suffer. Then you feel compassion between equals. Y de nuevo, esa persona es un ser sintiente, yo soy un ser sintiente, los dos sufrimos y tenemos esa relación de iguales. So there are other examples. For me, I often think about the Middle East as well, and people caught up in a situation of extreme violence and war. For me, it's very powerful to think about that. Otro ejemplo que también es muy fuerte para mí personalmente, pienso mucho acerca de Oriente Medio, de la violencia que muchas personas sufren allí. Eso para mí es algo muy, muy fuerte. Even though I can't do anything about it, I find it helps my mind to read about that or watch films about that, just to experience the compassion. Incluso si no puedo hacer nada por ellos, a mí me sirve mucho leer sobre ellos o ver películas para generar esa gran compasión hacia ellos. And then again, just to imagine, what if I was in that situation? How would I feel? Y de nuevo imaginar
¿cómo me sentiría yo si estuviera en esa situación? ¿Qué haría yo? And of course this is difficult. Por supuesto es difícil. And you can feel like you're drowning in the suffering of the world. Te puedes sentir hasta que te estás ahogando en el sufrimiento del mundo. And it can be difficult to sustain this compassion. Puede ser difícil de mantener prolongadamente esa compasión. There's this phenomenon called compassion burnout. Hay un fenómeno que se llama compassion burnout. Síndrome de enfermedad. La fatiga de la compasión. Yeah. Now, La fatiga, el cansancio, el agotamiento de la compasión. and it is accompanied by a feeling of powerlessness. I can't do anything about it. Y se acompaña de un sentimiento de no tener poder, de estar desprovisto de poder, de poder hacer algo hacia esa persona. Also, but sometimes people actually become desperately involved in actually trying to solve everybody's problems. Y algunas veces las personas se vuelven desesperadas intentando ayudar y resolver los problemas de esas personas. When we were in Madrid, we heard about a guy who was working with the homeless people on the street, and he became kind of just working so hard all the time. En Madrid conocimos a una persona que estaba involucrado ayudando a las personas sin techo y estaba completamente volcado y trabajando muy duro completamente todo el tiempo. He never relaxed. Nunca se relajaba. He thought that it was wrong to relax. He should always be doing something. Pensaba que era algo equivocado, algo erróneo en relajarse, que siempre tenía que estar haciendo algo. And then recently they discovered he died of a heart attack. Recientemente descubrieron que se murió de un ataque al corazón. And we heard that hundreds of people came to his funeral. Y escuchamos que cientos de personas fueron a su funeral. So we must be very careful. Así que tenemos que tener mucho cuidado. We must, first of all, feel compassion for oneself. Primero debemos de sentir compasión hacia nosotros mismos. Acknowledge, I have problems, I have suffering. Reconocer que yo tengo problemas, que yo tengo sufrimiento. Take care of yourself Cuidarse a uno mismo so that you can help others. para que puedas ayudar a otras personas. Like, have plenty of sleep, eat well, Dormir bien, comer bien, relax with your friends, have a laugh, relajarte con tus amigos, reírte un rato, enjoy yourself. disfrutar, pasarlo bien. There's nothing wrong with enjoying yourself. No tiene nada de malo pasarlo bien. It's not that we should, go around, it's so terrible. No hay que estar, sí, qué dolor, estoy terrible. No. If we want to help others, we have to be happy. Si queremos ayudar a los demás, tenemos que ser felices. If we're not happy, we can't help anybody. Si no somos felices, no podemos ayudar a nadie. So this is first compassion for yourself, and then just feeling this compassion is enough. Entonces primero tenemos que sentir compasión hacia nosotros mismos y luego sentir compasión hacia los demás es suficiente. Then sometimes situations come where we really can help someone. Luego llegan situaciones en las que verdaderamente sí podemos ayudar a alguien. And then we don't stop, we just do it. Y luego no paramos, simplemente lo hacemos. And somebody says, oh, you're amazing, you really helped. Y luego esa persona dice, eres increíble, me has ayudado un montón. No, I just did it. Y tú dices, no, solamente lo he hecho. That's the best kind of help. Esa es la mejor forma de ayudar. It's not ego. No es ego. It's just my work, my responsibility. I just do it. No solo mi trabajo, mi responsabilidad, solamente lo hago. Yeah, it's like there's some people in the public services, like paramedics. They're sometimes like that. Es como personas del servicio de salud, el servicio público de salud, los paramédicos están ahí, simplemente lo hacen, son así. Yeah, because people say, wow, you saved my life. No, I was just doing my job. La persona dice, wow, me has salvado la vida, y ellos le dicen, no, solamente estaba haciendo mi trabajo. So, that's enough, I think. Eso es suficiente. Oh no, I'm going to lead the meditation. Yeah, Ahora yo voy a guiar la meditación. okay. Okay, we do another meditation. Ok, vamos a hacer otra meditación.
So let's choose the situation of people who are homeless. Vamos a elegir la situación de personas sin techo. Many of those people were just like us. They had a nice house, nice family, nice job, nice clothes, nice food, etc. Estas personas eran como nosotros, tenían una buena casa, una buena familia, un buen trabajo, buena ropa, etc. In fact, just like us, human beings. De hecho, justo como nosotros, seres humanos, They want to be happy, they don't want to be unhappy. quieren ser felices, no quieren ser infelices. We could say, due to their karma, something went wrong. Podemos decir que debido a su karma, algo fue mal. And we can say, due to my karma, this didn't happen to me yet. Y podemos decir que debido a mi karma, esto no me ha pasado todavía, But it could happen to me. pero podría pasarme a mí. So what is their life like? Así que, ¿cómo es su vida? For example, in Madrid. Por ejemplo, en Madrid. They have to sleep on the street. Tienen que dormir en la calle, Not only in the hot summer, but also in the very cold winter. no solamente en el verano donde hace calor, pero también en el invierno que hace frío. They need money to buy food. They have to beg for it. Necesitan dinero para comer y tienen que pedirlo, tienen que mendigar en la calle. Can you imagine doing that? ¿Puedes imaginarte haciendo eso? And they often experience violence from other homeless people or from ordinary people. Y a veces sufren violencia de otras personas sin techo o de otras personas. And they experience problems with the police and the authorities. Experimentan problemas con la policía, con las autoridades, And many people despise them. mucha gente los odia. Often they're addicted to alcohol or other drugs. Muchas veces son adictos a las drogas o al alcohol. The main point is they don't feel they can control their situation. El punto principal es que no sienten que puedan controlar su situación. So in this meditation, don't feel they are other than me. Think, if the situation was changed, I could be in that situation. En esta meditación no sientas que ellos son otro, que están aparte de mí. Piensa que si las circunstancias cambian, yo podría estar en esa situación.
And just sit with that feeling of identification with their situation. Quédate con esa sensación de identificación con su situación. In this meditation, you're not trying to fix their problem. En esta meditación no estás intentando arreglar su problema. You're simply opening your heart to your fellow sentient beings. Simplemente estás abriendo tu corazón a los demás seres sintientes. In fact, observe the energy around your heart center. De hecho, observa la energía alrededor del centro de tu corazón, As you reflect on the suffering of other beings. mientras reflexionas sobre el sufrimiento de otros seres. What is it doing to your own heart? ¿Qué hace a tu propio corazón? Simply develop the wish. May we all be free from suffering and the causes of suffering. Simplemente estoy desarrollando el deseo de que todos estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. We'll choose one other example. Vamos a elegir otro ejemplo. On the radio, I heard an interview with a woman in eastern Ukraine. En la radio escuché una entrevista con una mujer del este de Ucrania. In the fighting, her home had been destroyed, Durante la batalla, su hogar había sido destruido. and her husband and all her children had been killed Su, in the shelling. su marido y todos sus hijos habían sido matados. She was the only survivor. Ella había sido la única superviviente.
And they asked her, which side caused that? Y le preguntaron, ¿qué parte de la batalla causó eso? She didn't know. Ella no lo sabía. This helped me to understand a lot about war. Esto me ayudó mucho a comprender acerca de la guerra. That woman is a human being, just like you and me. Esa mujer es un ser humano, como tú y como yo. Maybe you can imagine her standing in front of her ruined house. O puedes imaginártela de pie enfrente de su casa completamente destruida. Imagine you're standing there in front of her, just connecting. Imagina que tú estás frente a ella, simplemente conectando con ella. Stay in touch with your own heart. Mantente conectado con tu propio corazón. Allow those feelings in your heart. Permite que entren esos sentimientos en tu corazón. Your concern is for her, but you experience the compassion in your heart. Tu preocupación es por ella, pero puedes sentir la compasión dentro de tu corazón. These people we meditated on are simply examples. Estas personas sobre las cuales hemos meditado son simplemente ejemplos.
In this world, there are millions of homeless people. En este mundo hay millones de personas sin hogar. For example, there are 4 million Syrian refugees. Por ejemplo, hay 4 millones de refugiados sirios. And there are countless people who lost members of their family in war. Y hay incontables personas que han perdido familiares durante la guerra. Simply open your heart and feel what they feel. Simplemente abre tu corazón y siente lo que ellos sienten. And on top of that, wish, may they be free from suffering and the causes of suffering. Sobre eso desea que estén libres de sufrimiento y de las causas de sufrimiento. And relax your concentration on your body. Relajad vuestra concentración y vuestro cuerpo. It would be good now, we have 10 minutes before the break, and it would be good to share some of your experiences from these meditations with the whole group. Nos quedan 10 minutos antes del descanso, entonces estaría bien que nos juntáramos para discutir y compartir nuestra experiencia durante la meditación. So please, if somebody would like to begin, just talk a little bit about some of your feelings or experiences when you're doing these meditations. Así que por favor, si a mí me gustaría empezar simplemente hablando de tu experiencia, de tus sentimientos durante la meditación. Para mí no ha sido fácil ponerme en la posición de vivir como el otro vive esa situación. For me, it wasn't easy to put myself in the position of that person that was experiencing that situation. Imaginar realmente cómo se puede vivir esa situación. To really imagine how you experience, how you live that situation. Más fácil es entenderla, It's easier to understand it, pero sentir realmente lo que puede sentir esa otra persona para mí ha sido difícil. but to actually feel what that person might be feeling, for me it was pretty hard. Porque nunca he estado en una situación así. Because really I've never been myself in that situation, Not in this life. no en esta vida, Que yo recuerde. that I remember. Pero sí el sentimiento el desear el aliviar el sufrimiento de los demás es más fácil hacerlo realmente. But I did feel that emotion, that feeling of wanting to liberate others from their suffering, that for me was much easier. Pues a mí me ocurre igual que Sofía, me ha costado muchísimo trabajo
imaginarme una situación tan dura. Similarly to Sophia, I found it hard to relate to, because I can't imagine to be in a situation like that. Es mucho más fácil en situaciones concretas de la vida cotidiana, donde yo soy capaz de llegar a una situación de sufrimiento menos grave y donde yo puedo intervenir. It's easy for me to relate to specific situations that crop up in daily lives that perhaps are much less strong than the ones that you have mentioned, to relate to those experiences. I question whether they're less strong. I think how can we know which suffering is more or less? Me pregunto si son menos graves que los que hemos mencionado en el ejemplo. ¿Cómo podemos saber qué sufrimiento es mayor y qué sufrimiento es menor? But even if we have a friend who has some personal tragedy and we feel compassion, then at that time we are imagining how he or she feels. Pero incluso si tenemos un amigo que está pasando una situación, una tragedia o una situación difícil, podemos imaginarnos cómo puede sentirse esa persona. And in one way it's difficult to imagine even our friend how it feels. Pero incluso puede llegar a ser difícil imaginarnos lo que puede estar sintiendo nuestro propio amigo. Does anybody else want to share some experience? ¿Alguien más quiere compartir una experiencia? A mí no me ha resultado difícil el verme en la situación de una persona que lo pierde todo y está en la calle sin techo. Que te resulta que no. Que no me ha resultado difícil y me he puesto en una situación que lo he pasado mal en ese momento, ¿vale? Pero sé que me puede pasar. For me, it wasn't hard to relate to the experience of not having a roof over my head, and even in the moments that I imagined it, I was a little bit overwhelmed by that situation, but I know that it can happen in any moment. Sin embargo, he reflexionado mucho estos días atrás sobre el sufrimiento normal, el sufrimiento que lo impregna todo, de pervasive suffering. So these previous days back, I've been reflecting a lot on pervasive suffering, the normal suffering, pervasive suffering. Y hoy, esta mañana, que he ido a trabajar, he podido comprobar en las distintas gente que tienen un trabajo bueno, ganan buen dinero, pero cómo está ahí ese sufrimiento que lo impregna todo y que no pueden y que no saben cómo sobrevivir, a pesar de que ganen un buen salario, en un buen empleo. And this morning when I went to work and I saw my colleagues, all the people that are working there, and they have a good job, they're earning a good salary, but I could really see that suffering that's pervasive, that invades all aspects of life, even though they have a very good job. Yo también me podía visualizar esta situación, sobre todo la de la mujer, y me pareció, me vino una sensación de impotencia, ¿no? Porque yo me cuestiono, no me llevo cuestionando hace tiempo ya realmente el tema de, porque en el budismo siempre decimos que deseamos todo lo bueno a los demás, ¿no? Porque me pregunto realmente a nivel cómo funciona, ¿no? O sea, cómo realmente puedo yo ayudar a esta persona en este momento. Si realmente, bueno, siempre estamos, lo ha dicho antes el tema de la compasión, simplemente entendiendo a la persona, pero no sé si eso es suficiente o si... So she was able to really relate to the example of the woman that was before the destroyed house, and really feel that. And in Buddhism, we're always talking about liberating others from suffering, and I always ask myself, how can we do this in a practical way? Because
is it enough? You said Andy before that we just with connecting and that compassion, but is that enough in real life, in practical matters? How do we help that other person? This woman in East Ukraine, really, I don't know how to help her right now. La mujer en el este de Ucrania ahora mismo, la verdad, no sabría cómo ayudarla. But I can make prayers, Pero puedo hacer oraciones. and I can wish maybe in future, in another life or another situation, I can connect with her and help her to be free from the causes of that situation, which is her karma. Y desear que en el futuro, a lo mejor en otra vida, poder crear una conexión con ella y desearle y transmitirle con esa conexión de que se libere de las causas de ese sufrimiento que le creó ese karma. Also, by developing my compassion through using these examples, maybe I have more compassion when there's somebody right there in front of me who I can relate to. Also, también al desarrollar la compasión a través de estos ejemplos, puede que cuando de verdad me encuentre a una persona enfrente mía que está sufriendo, yo pueda conectar y ayudar a esa persona. Because I'll be more familiar with those feelings in my heart of compassion, and I will be less afraid of those feelings. Porque estaré más familiarizado con esos sentimientos de compasión y no le tendré miedo a esos sentimientos. There are situations where we can help, Hay situaciones en las que sí podemos ayudar, but we have to accept in the majority of situations right now we cannot help. pero tenemos que aceptar que en la mayoría de las situaciones ahora mismo no podemos ayudar. In one way, this is due to our inadequacy. De alguna forma esto se debe a que no somos adecuados. But in another way, it's just because the world is full of suffering, and each person has to purify their own karma in order to be free from suffering. De alguna forma también se debe a que este mundo está lleno de sufrimiento y esto se debe a su propio karma que ellos mismos tienen que purificar. Imagine how it is for someone like the Dalai Lama who sees suffering everywhere. Imagínate cómo debe de ser para él como el Dalai Lama que ve el sufrimiento en todo lado. He always looks happy. Siempre se le ve contento, He's not destroyed by that. no está destruido por eso, But he works all the time, even though he's 80 years old. He's working continuously for others. pero trabaja todo el tiempo, aunque tiene ya 80 años, trabaja todo el tiempo para el beneficio de los demás And he's helping people to create the causes for happiness. y ayuda a las personas a crear causas de felicidad. We should think like that. A lo mejor deberíamos de pensar así. Okay, I think we should have a break now. It's been hard work. Thank you very much. Es un duro trabajo, muchas gracias, vamos a descansar un poquito. We'll have half an hour. Descanso de media hora. Thank you very much. Thank you. Thank you for my help with Annie. Help me with the book terms that I can't remember. It seemed very good. It seemed very good.